Bienvenidos a México sin filtros. Este 1 de agosto, el país transita entre decisiones políticas, sacudidas financieras y episodios que reflejan la compleja realidad de la seguridad pública. Desde posturas institucionales hasta hechos de alto impacto, los acontecimientos del día nos obligan a mirar con atención lo que ocurre tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Iniciamos. Sheinbaum responde a invitación de Fernández Noroña. Hay que respetar autonomías. La presidenta electa Claudia Sheinbaum respondió este jueves 1 de agosto a la invitación pública realizada por el diputado Gerardo Fernández Noroña para asistir a la toma de protesta de la nueva presidencia del Poder Judicial. Durante un encuentro con medios, Sheinbaum expresó que respeta la cortesía política, pero subrayó la importancia de mantener la autonomía de los poderes. El legislador federal, cercano a la virtual mandataria, había sugerido que su presencia enviaría un mensaje de unidad en la transformación del país. Sin embargo, Sheinbaum fue clara al señalar que no considera oportuno participar en actos protocolarios de otros poderes antes de asumir formalmente el cargo, y que su equipo mantiene una posición institucional frente a las decisiones del Poder Judicial. Hay que respetar las autonomías y la división de poderes. Cada instancia tiene sus tiempos, y eso es parte de la democracia, declaró Sheinbaum, en una postura que ha sido interpretada como una señal de mesura ante crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial, especialmente en el contexto de las reformas propuestas por el presidente López Obrador. Cabe recordar que el Poder Judicial ha estado en el centro del debate público durante los últimos meses, particularmente tras el anuncio de la reforma que plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Aunque Sheinbaum ha respaldado la iniciativa en términos generales, también ha insistido en que el proceso debe garantizar el respeto a la legalidad y la independencia judicial. La respuesta de la presidenta electa fue bien recibida por algunos sectores que ven en su actitud un intento por marcar una diferencia en el estilo de interlocución con otros poderes. No obstante, persiste la expectativa sobre el papel que jugará en la eventual negociación de la reforma judicial, una vez que asuma el poder el próximo 1 de octubre. Frente a un escenario político donde la confrontación institucional ha sido constante, resulta significativo que se apueste por el equilibrio y el respeto a las formas. Nos interesa conocer sus puntos de vista sobre el papel que debe asumir el nuevo gobierno frente a los otros poderes del Estado. Wall Street registra su peor jornada desde mayo tras anuncio de aranceles de Trump. Los mercados financieros estadounidenses vivieron este jueves 1 de agosto su peor jornada en más de 2 meses, luego de que el expresidente y actual candidato Donald Trump anunciara un plan para reactivar aranceles generalizados a productos importados, en caso de regresar a la Casa Blanca. Wall Street reaccionó con una caída generalizada en los principales índices bursátiles, evidenciando la preocupación de los inversionistas ante un posible giro proteccionista. El Dow Jones cerró con una baja de 2.1%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron 2.4% y 2.9% respectivamente, marcando la caída más pronunciada desde mayo. Analistas financieros coinciden en que el anuncio generó un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del comercio internacional y la estabilidad de las cadenas de suministro. Trump propuso aplicar un arancel base del 10% a todas las importaciones, con medidas adicionales para productos provenientes de China y otros países con los que Estados Unidos mantiene un déficit comercial. Aunque no es la primera vez que recurre a esta narrativa, el momento del anuncio, en plena campaña electoral, provocó nerviosismo inmediato en los mercados. Economistas advierten que una política de esta naturaleza podría tener efectos inflacionarios y afectar a consumidores y empresas que dependen de insumos extranjeros. A pesar de que se trata de una propuesta aún no implementada, el impacto en la confianza de los inversionistas fue tangible. Por su parte, la Casa Blanca actual se limitó a señalar que mantendrá su enfoque en estabilidad económica y comercio justo, sin comentar directamente las declaraciones del exmandatario. En contraste, algunos sectores industriales estadounidenses, especialmente del acero y el aluminio, expresaron respaldo a la posible reinstauración de aranceles como medida de protección. El episodio evidencia cuán sensibles son los mercados a señales políticas que podrían alterar el equilibrio económico global. En tiempos de elecciones, promesas de campaña pueden convertirse en amenazas reales para la estabilidad financiera. El debate sobre comercio exterior vuelve al centro. ¿Qué tanto deberían pesar estas decisiones en la contienda política? El análisis continúa.
Israel Vallarta deja el altiplano tras casi 2 décadas en prisión. Este jueves 1 de agosto, Israel Vallarta fue liberado del penal del Altiplano, en el Estado de México, luego de ser absuelto en el último proceso penal que enfrentaba, tras casi 19 años privado de la libertad. Su caso, ampliamente conocido por estar vinculado al polémico montaje televisivo de 2005 sobre una supuesta banda de secuestradores, vuelve a colocar en la agenda pública el debate sobre la justicia, los derechos humanos y el abuso de poder. Vallarta abandonó el centro penitenciario acompañado por su equipo legal y familiares, declarando a medios que no tiene nada que ocultar y que durante años luchó por demostrar su inocencia. La Fiscalía General de la República confirmó que fue absuelto de las acusaciones restantes por falta de pruebas suficientes y por irregularidades en el proceso. El caso de Vallarta fue expuesto ampliamente tras el escándalo del montaje mediático realizado por autoridades federales y transmitido en vivo por la televisión nacional, donde se le presentó como líder de la banda Los Zodiaco, junto con la ciudadana francesa Florence Cassés, quien fue liberada en 2013 tras un fallo de la Suprema Corte que invalidó su proceso por violaciones al debido proceso. Durante años, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos señalaron inconsistencias en el caso de Vallarta, incluyendo denuncias por tortura, detención arbitraria y fabricación de pruebas. A pesar de ello, permaneció en prisión preventiva durante casi 2 décadas sin una sentencia definitiva. Su liberación se da en un contexto político y judicial cada vez más cuestionado por la lentitud en los procesos, el uso prolongado de la prisión preventiva y los rezagos estructurales del sistema penal. Para muchos, el caso representa una herida abierta en la historia reciente del país. La salida de Israel Vallarta no solo cierra un largo capítulo judicial, sino que también obliga a mirar de frente las fallas profundas en el sistema de justicia. ¿Qué responsabilidad asumen quienes lo mantuvieron preso sin pruebas concluyentes? Nos interesa conocer sus opiniones. Hallan restos humanos con narcomensajes en Culiacán y Tijuana. Este jueves 1 de agosto, autoridades de seguridad reportaron el hallazgo de restos humanos acompañados de mensajes dirigidos a fuerzas del orden, en hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa y Tijuana, Baja California. Ambos casos presentan signos de extrema violencia y se enmarcan en una escalada de tensiones entre grupos criminales y corporaciones policiales. En el primer incidente, registrado en Culiacán, fueron localizadas bolsas con restos humanos sobre un camino de terracería en la colonia Las Cucas. Junto a los restos se halló un mensaje atribuido a un grupo delictivo, dirigido presuntamente a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Aunque las autoridades no han confirmado públicamente el contenido del mensaje, medios locales reportan amenazas explícitas contra agentes. Horas más tarde, en Tijuana, cuerpos desmembrados fueron encontrados en una hielera abandonada en una zona habitacional de la delegación Sánchez Taboada. En este caso también se halló un narcomensaje con contenido dirigido a las autoridades locales, lo que refuerza la hipótesis de una campaña de intimidación por parte de células criminales que disputan territorios estratégicos para el trasiego de drogas y armas. Ambos hallazgos están siendo investigados por las fiscalías estatales correspondientes, con apoyo de instancias federales. Hasta el momento, no se ha informado de detenidos, y el contenido de los mensajes no ha sido revelado oficialmente. Las escenas fueron acordonadas por fuerzas de seguridad y generaron alarma entre vecinos, quienes reportaron el hallazgo a través de llamadas al número de emergencias. Organizaciones civiles en ambas entidades han condenado los hechos y exigido a las autoridades medidas eficaces para frenar la violencia extrema que se ha normalizado en diversas regiones del país. Expertos en seguridad señalan que el uso de restos humanos con mensajes es una práctica diseñada para generar terror y marcar control territorial. Estos actos de barbarie no solo reflejan la brutalidad de los grupos criminales, sino también los vacíos del Estado en zonas donde la ley es rebasada por la violencia. En medio del horror, sigue vigente la pregunta: ¿quién gobierna realmente en estos territorios? El debate no puede posponerse. Grupo armado asalta caseta en Sinaloa y se enfrenta con la Guardia Nacional. Un grupo armado protagonizó un violento asalto a la caseta de cobro de Costa Rica, en el municipio de Navolato, Sinaloa, durante la madrugada del jueves 1 de agosto. Los agresores, fuertemente armados, irrumpieron en las instalaciones con lujo de violencia y, minutos después, se enfrentaron a balazos con elementos de la Guardia Nacional que acudieron al sitio tras recibir el reporte. De acuerdo con los primeros informes,
Los individuos sustrajeron dinero en efectivo de las cajas de cobro y sometieron al personal operativo, sin que se reportaran civiles heridos. La intervención de la Guardia Nacional derivó en un intercambio de disparos que, según fuentes oficiales, no dejó personas detenidas ni abatidas, aunque sí generó un despliegue de seguridad en la zona para intentar dar con los responsables. Testigos señalaron que los atacantes se movilizaban en al menos 3 vehículos y portaban armas largas. Tras el enfrentamiento, se dieron a la fuga en dirección desconocida. La Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación por robo con violencia, portación de armas de uso exclusivo del ejército y ataque a fuerzas federales. Este tipo de hechos no es aislado. En los últimos meses se han registrado múltiples reportes de tomas violentas y asaltos a casetas en distintos puntos de Sinaloa, en una práctica que combina extorsión criminal y debilitamiento de la autoridad en zonas estratégicas de movilidad. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal anunció un refuerzo en la vigilancia de las carreteras de cuota, así como la instalación de puestos de revisión en puntos clave, aunque especialistas advierten que el problema de fondo es la falta de presencia sostenida del Estado en regiones controladas por grupos del crimen organizado. Cuando incluso las casetas de cobro se convierten en escenario de violencia armada, la pregunta deja de ser solo táctica. ¿Cuál es la capacidad real del Estado para garantizar el libre tránsito en su propio territorio? Reflexionar sobre ello no es opcional. Así cerramos la jornada informativa en México sin filtros. Las noticias de hoy nos recuerdan que la estabilidad de un país no se mide solo en cifras o discursos, sino en la manera en que enfrenta sus desafíos más urgentes, desde la justicia que llega tarde, hasta la violencia que se recrudece sin tregua. Seguiremos observando, informando y analizando, con la mirada puesta en lo que muchos prefieren no ver. Gracias por acompañarnos.